Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Hoy estaremos continuando en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, estaremos en el versículo 9, mirando la voluntad de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, nos acercamos, Señor, a tu santa presencia, buscando tu voluntad. Tú nos has instruido en tu palabra que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad nos será hecho. Asimismo que día con día indaguemos para que lleguemos a conocer cuán buena y cuán deliciosa es tu santa voluntad. Y Padre, todo aquel que a ti se acerca y quiere conocerte, quiere, Señor, hacer tu voluntad. Por eso te pedimos hoy que por medio de tu santa palabra, tu Santo Espíritu hable en nuestras vidas, a nuestro corazón, y nos enseñe más de tu voluntad para poder hacerla, para poder agradarte, para poder apartarnos del pecado y para poder conocerte cada día un poco más. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad de entender, en nuestro espíritu, para que se cumpla en nosotros, Señor, esta meta que tenemos de llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, perdona nuestros pecados, danos arrepentimiento verdadero, aquel que es para salvación, y guía nuestras vidas en todo momento. Confiamos que tú iniciaste ya una buena obra en nosotros. Evidencia es el hambre que tenemos de tu palabra y el deseo que tenemos de conocerte. Ahora pues esa buena obra, termínala, Señor, en el día de Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a leer nuestro versículo en el cual estaremos hoy predicando, que es la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, y nos dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol, hermanos, le declara a la iglesia que ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque es algo indispensable para toda iglesia y para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Y en realidad es algo necesario para todo el mundo, pero principalmente aquel que busca agradar y conocer a Dios. Es importante que conozca la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? ¿Qué se ha propuesto Dios con nuestras vidas y con su creación? Y de ahí la pregunta: ¿podemos realmente conocer la voluntad de Dios? ¿Puede el ser humano llegar a entender la voluntad de Dios con nuestra capacidad tan limitada, sobre todo de manera intelectual? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y de igual manera en Jeremías capítulo 7, versículo 13 nos dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. En estas dos porciones de la Escritura algo queda muy claro. Hermanos, Dios ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras a través de la historia del ser humano, desde muy temprano, y podemos decir desde temprano en la civilización como también desde temprano en la vida de todo ser humano. Dios ha venido hablando y manifestando su voluntad. Entonces, la verdad,
no es cuestión de que si podemos o no podemos conocer la voluntad de Dios, porque Dios ha mostrado ese interés en darnos a conocer su voluntad. Lo ha hecho por medio de la naturaleza, en visiones, en sueños, por medio de sus profetas y ahora en los postreros días por medio de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, quien nos revela más y más de Cristo Jesús, el Hijo de Dios y Señor nuestro. Entonces realmente la pregunta que queremos hoy no es tanto si podemos, puesto que si Dios se ha manifestado y nos ha hablado y desde muy temprano ha iniciado esta conversación, entonces claro que podemos. Entonces más bien la pregunta es, ¿queremos? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Hay ciertas cosas que no quieres conocer. Y esa es la verdad. Hay cosas que no quisieras saber que están mal, por el hecho de que ya las has hecho, por el hecho de que las disfrutas, por el hecho de que no tienes intención de dejarlas de hacer. Entonces, saber que aquello va en contra de la voluntad de Dios, sin duda alguna es una incomodidad que muchos no quieren experimentar y por lo mismo no quieren conocer la voluntad de Dios. Pero es en el conocimiento de la voluntad de Dios que también se encuentra la vida eterna. Porque ¿qué es vida eterna? Conocerte a ti, el único Dios verdadero, dice su palabra, y a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Porque si Dios se ha manifestado, sin duda alguna, que puedes, pero ¿quieres? Y aquí en el querer encontramos uno de los primeros obstáculos, y esto es nuestra experiencia personal, el intelecto humano y la voluntad de Dios. Miren, como seres limitados por nuestra capacidad intelectual, nuestra carne y nuestra experiencia, nos es difícil entender la voluntad de Dios. Sobre todo porque las cosas espirituales no se disciernen completamente con el intelecto. No cabe duda que nos acercan, por eso Dios nos capacitó con esta capacidad de pensar y entender, pero no se logra entender plenamente la voluntad de Dios siendo esto algo espiritual con el mero intelecto. Porque ya nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De manera que para acercarnos a la voluntad de Dios, para poderla discernir y entender, sin duda alguna debe de ser en oración, depender de lo que Dios ha querido revelarnos y orar para que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos transmita y nos conduzca al entendimiento de la palabra de Dios. Por esto, cuando de manera meramente intelectual nos acercamos a la voluntad de Dios, esto es desde nuestra experiencia, de nuestra forma de ver el mundo, no es coincidencia que todos los que se han acercado para entender esto encuentran 2 o 3 voluntades, con muchos aciertos, sin duda alguna, pero también errores. Y errores capaces de obscurecer nuestro entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Resulta que de manera casi general entonces se entiende como que si Dios tuviese 3 voluntades. Una que es la voluntad permisiva, otra que es la voluntad deliberada y otra que es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando se refieren a la voluntad permisiva, pues encuentran que hay cosas que Dios permite debido a nuestra libertad de elección. Cuando se refieren a la voluntad deliberada, encuentran que hay cosas que están en el corazón de Dios por su naturaleza
por su carácter, que en cierta manera a Dios le gustaría que sucedieran, y se encuentra la voluntad perfecta de Dios, aquello que Dios quiere que suceda y se llevará adelante. Y todo esto, más que nada, es porque nos acercamos desde una manera intelectual a la voluntad de Dios. Pero la verdad es esta: si con la lógica y con nuestro intelecto llegamos a estas tres voluntades, con la misma lógica y el mismo intelecto vamos a poner en duda el carácter de Dios. Porque quiero empezar primeramente por aquí. Si hay una voluntad perfecta, entonces, por deducción, ¿qué concluyo? Que las otras, ya sean dos o tres voluntades más, depende de quién escribe o de quién habla o de cómo se llegó ahí, ¿significa que las otras voluntades son imperfectas? Porque si hay una a la que llamo perfecta y las otras tienen otro nombre, sin duda alguna estoy deduciendo que las otras no son perfectas o las incluiría en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, no hay imperfección en Dios. Y todo cuanto Él es o Él hace es perfecto. ¿Cómo es que llegamos a pensar en una voluntad permisiva? Bueno, llegamos aquí porque de pronto suceden cosas que en nuestra mente creemos que Dios no quiere que sucedan, pero el hombre decide que sí van a suceder, y como es un agente libre con determinación y decisiones, y Él ha determinado que así va a ser, por lo tanto decimos, bueno, ¿cómo Dios interactúa con esto sin interferir con esa libertad famosa del hombre? Y llegamos a concluir, Dios lo permite. Esto es, Dios deja que aquello siga su rumbo y no interfiere. Ahora, ¿cómo llegamos a la idea de que hay una voluntad deliberada? Bueno, llegamos aquí porque en el pensamiento humano, el hombre concluye que hay cosas que Dios anhela y desea. Por ejemplo, Dios quiere salvar al mundo entero. A todo ser humano cuanto existe, Dios quiere salvarlo. Sin embargo, aunque es algo que es su deseo, es algo que no va a suceder. En Mateo 7:14, la palabra de Dios nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, aun cuando a Dios le gustaría que sucedieran estas cosas, no sucederán. Porque al final el hombre es el que decide si se va al cielo o se va al infierno, y además la puerta es angosta. Son muy pocos los que la hallan. Entonces pareciera que Dios tiene un conflicto personal, un conflicto interno. Hay cosas que Él desea, hay cosas que le gustarían, mas sin embargo debe de saber, porque es omnisciente, que no sucederán. Y realmente esto genera un conflicto muy grande porque estamos creyendo que Dios es igual a nosotros. Hay muchas cosas que deseamos, pero no depende de nosotros, sino más bien de la decisión de otros, y no van a suceder. Y cuando llegamos a la voluntad perfecta de Dios, bueno, ahí por lo menos dentro de todas estas confusiones con estas otras voluntades, por lo menos ahí se llega a entender que hay cosas que van a suceder. Se oponga quien se oponga. Dios lo decidió, Dios lo determinó y finalmente se llevarán a cabo. Este es el resultado de acercarse a Dios de una manera intelectual. Al final, sin quererlo y sin entenderlo, o a menos que haya alguna mente detrás de todo esto con la plena intención de hacerlo, o alguna corriente como el humanismo con toda la intención de poner al hombre a la misma estatura de Dios, de pronto encontramos
que realmente hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero no puede porque el hombre se lo impide. Porque el hombre, en esa libertad que tiene, en ese libre albedrío de hacer lo que le plazca, incluso interfiere en la voluntad de Dios porque Dios le gustaría hacer aquello, pero no puede, ni lo hará, ni lo logrará, y lo sabe porque conoce todas las cosas, porque el hombre se lo impedirá. Y digo, espero yo que sea más bien ese intelecto humano por querer entender a Dios desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad. Y hasta ahí es por donde podemos pensar y hasta ahí es donde llegamos. Y quiera Dios que así sea, porque sería plena inocencia e ignorancia. Erráis porque no conoces la palabra de Dios, porque ignoráis la palabra de Dios. Pero ya cuando hay detrás una corriente que tiene la intención de poner al hombre a la misma altura que Dios, y nosotros, no discerniendo esto, creemos que así es, pues realmente terminamos con un Dios muy pequeño, muy limitado y muy frustrado. Porque deseando algo y buscando el bien, se encuentra con un ser negligente, necio, pecaminoso, ignorante, que le arruina sus planes que planeó desde antes de la fundación del mundo, le arruina sus deseos de aquello que le gustaría que fuera, y a Dios no le queda otra cosa más que permitirlo y finalmente conformarse. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que no podemos acercarnos a algo tan importante meramente desde nuestro intelecto, sino ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De qué manera podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Ahora, la voluntad de Dios en todos los sentidos es perfecta. Todo cuanto sucede, Dios lo conoce. Ni siquiera un pajarillo cae al suelo sin que Dios conozca no solo el momento en el que cae, pero las razones y todo lo que se movió alrededor para que aquello sucediera. Tenemos un Dios perfecto. Tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo entiende, que todo lo conoce y que por medio de su palabra está continuamente dejándonos conocer, dejándonos entender su voluntad y por medio de su espíritu también, a fin de que podamos conocerle, porque, repito, eso es vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que vamos a hablar de la voluntad de Dios, primeramente el aspecto más general, el aspecto legal. Dios nos ha mostrado su voluntad por medio de sus leyes, de sus mandamientos, de sus estatutos y de sus decretos. Y yo sé que hay quienes quisieran por completo abandonar esto en el hecho de ya que se esté hablando de mandamientos y de estatutos y de decretos y de leyes, van a decir, yo ya no quiero escuchar esto. Pero es la única manera de entender la voluntad de Dios, porque cuando alguien pone una ley es porque quiere hacer algo a través de esa ley. Por lo regular creemos que la ley de Dios solo rige a los hombres, pero en realidad Dios legisló toda su creación, la cual se rige por sus mandamientos y por sus decretos. Llámese ángel, llámese un espíritu, llámese un ser vivo, sea hombre, sea animal, llámese naturaleza y sus fuerzas que lo rigen, todo cuanto ha sido creado por Dios, Dios le ha establecido leyes. Y por medio de esas leyes Dios manifiesta su voluntad. La palabra de Dios en Jeremías 5:22 nos dice así: a mí no me temeréis, dice Jehová, no amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará.
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no lo pasarán. Y allá en Proverbios 8:28 y 29 nos dice la palabra de Dios: cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Hermanos, Dios legisló todo cuanto existe en su creación. No solamente le dio leyes a los hombres, sino que Dios le dio leyes a toda la creación, a los vientos, a los mares, a los bosques, a los animales, a las estrellas, al sol, a la luna. Todo está regido por la ley de Dios que les estableció, y leyes que manifiestan su voluntad, que manifiestan lo que Dios quiere que suceda. Y en Salmos 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De manera que el aspecto legal de la voluntad de Dios es perfecto. Él estableció las leyes, tanto las que rigen al hombre como las que rigen a su creación, y que se cumplan es la voluntad de Dios. Y esto nos ayuda a entender muchas cosas que a lo mejor parecieran simples, pero por eso es que el hombre puede salir y mirar la creación y darse cuenta que hay alguien que la creó, pero no solo la creó, porque nuestra creación no va haciendo eventos de manera arbitraria. Todo tiene un porqué, y todo tiene una ley, y todo tiene una repetición. Ahora, el ser humano, al tanto enfrentarse a todo esto, de pronto el mismo ser humano establece leyes y las descubre y se emociona al ver que la naturaleza no es algo arbitrario, se rige por leyes. El sol sale, el sol se mete, la luna sale, la luna se mete, el día tiene un periodo de tiempo, la noche tiene un periodo de tiempo, cada cosa va siguiendo su orden porque están establecidos así por Dios. Pero adentrémonos en esto un poquito nada más. ¿Qué hay de los desastres naturales? ¿Es voluntad de Dios? En donde mueren miles y en ocasiones cientos de miles de personas debido a desastres naturales. ¿Es esto la voluntad de Dios? De igual manera, ¿qué pasa cuando el hombre desobedece la ley de Dios? Cuando el hombre va en contra de la ley de Dios. ¿Es esto voluntad de Dios? Alguien se preguntaría. Muy bien, es verdad que el hombre es un agente responsable de sus actos y por lo consiguiente goza de un grado de libertad. Pero quiero aclarar que de ninguna manera el hombre goza de una libertad absoluta para decir tiene libre albedrío. Adán y Eva sin duda alguna lo tuvieron, pero después de ellos nadie más ha tenido una libertad absoluta, especialmente después del pecado. Porque la palabra de Dios, el apóstol Juan 8:34, nos hace recuerdo de esto. El Señor Jesucristo nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De manera que pensar en una libertad absoluta en el que el hombre puede hacer lo que quiere, incluso obstruir los planes de Dios,
realmente no es parte de la revelación divina. Sí está en la idea y pensamiento del hombre, pero no es parte de la revelación divina. Ahora, veamos que Dios manifiesta su voluntad en sus mandamientos. Es voluntad de Dios que cuando se obedecen sus mandamientos, venga bendición, porque Él los estableció. Pero también es voluntad de Dios que cuando desobedecen sus mandamientos, venga maldición. De manera que en la voluntad de Dios se encuentra que se obedezcan esos mandamientos y esas leyes y traiga bendición del ser humano para él y para los suyos. Pero en la voluntad de Dios también existe este espacio de aquel que desobedece la ley de Dios, entonces acarrea maldición para él y para los suyos. En Deuteronomio 28, y voy a leer nada más del 1 al 5, pero pudiéramos continuar leyendo hasta el 14. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Y las bendiciones continúan, porque es voluntad de Dios que quien obedezca sus mandamientos sea bendecido. El Señor derrame su bendición, derrame que sea agradado sobre aquel que lo busca y le obedece y sea bendecido. Sin embargo, también es voluntad de Dios que si alguien desobedece sus mandamientos, sea maldito. Y en Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es voluntad de Dios que todo aquel que cumpla y busque guardar y obedecer sus mandamientos reciba bendición. Y es voluntad de Dios de todo aquel que desobedece y aborrece y detesta los mandamientos de Dios, reciba maldición. ¿Quiere Dios esto? Claro que sí, porque lo dejó establecido. No cabe en el intelecto humano. Ese es el problema del hombre. Que Él quiere un Dios de acuerdo a su imagen y semejanza, sin entender que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De manera que Dios no se tiene que adoptar a nuestra manera de pensar, nosotros tenemos que adoptarnos a su manera de ser y pensar. Así que de pronto vemos asesinatos, vemos robos, vemos mentira y vemos muchos otros pecados y pecadores que corren libremente por el mundo. Y debemos de entender que lo que les va a acontecer, por cuanto han desobedecido la ley de Dios, es voluntad de Dios. Y me refiero a la maldición que se les aproxima y que se les acerca ya. Voy a leer Romanos, capítulo 1, del 28 al 32. Solamente
para que veamos la maldición que les espera a los que desobedecen los mandamientos de Dios, y que esto es voluntad de Dios, porque Él así quiere que suceda. Y empezando en el 28, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. De manera que es voluntad de Dios entregarlos a una mente reprobada, a una mente sin entendimiento, a quitar las barreras de la maldad que pueda haber en la mente del hombre, y que realmente se entregue a cuanto pensamiento perverso e inicuo hay en él, para que de esa manera también vaya rumbo a su condenación, porque no quiso tener en cuenta a Dios, porque despreció sus mandamientos, porque prefirió adorar la obra de sus manos antes que al único Dios verdadero, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay quien piensa que toda esta maldad no es lo que Dios quiere, y por eso dicen: debe de haber una voluntad permisiva de Dios, porque toda esta maldad no es lo que Dios quiere. Hermanos, el asunto es que Dios quiere que el que se aparta de Él, que el que desobedece sus leyes, que el que aborrece a Dios, reciba la maldición que les corresponde a los enemigos de Dios. Porque si se apartan de lo que representa la bondad, la misericordia, el amor, el bienestar, la alegría y el gozo, ¿qué les queda? Sino la desesperación, la angustia, la amargura, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Y así fue diseñado por Dios. Por favor, no piensen que Dios está desesperado ante la situación en la que el mundo se encuentra y no sabe qué hacer, o no sabe cómo controlarlo, o no sabe cómo parar la maldad que cada vez va en aumento y en aumento y en aumento. Y en los últimos días la maldad todavía aumentará y el amor de muchos se enfriará. Hay quienes piensan que no era parte de lo que Dios quería, pero que ahora lo permite porque no tiene otra opción. Pero una y otra vez Dios nos muestra que a estos de los que habla en Romanos, Él fue el que los entregó. Y aquellos que son maldecidos allá en Deuteronomios, Él es el que les envió tales maldiciones. Y bueno, ¿y qué hay de la naturaleza? Regresando a parte de nuestra pregunta inicial. Bueno, los huracanes, quizás no lo sabes, pero se encargan de enfriar a los océanos, especialmente cuando se han calentado demasiado. Los terremotos se encargan de relajar las placas terrestres cuando han alcanzado una presión bastante fuerte. Y los incendios forestales regeneran los ecosistemas una vez que han alcanzado una sequía o un grado en el cual pudieran ya no sostener la vida. Cada uno de estos eventos es parte de la voluntad legal y perfecta de Dios. Alguien desequilibró la creación de Dios.
y sus leyes demandan equilibrio. Hay un sobrecalentamiento en la tierra. Sus leyes demandan que se enfríe y que alcance su equilibrio. Hay una presión en el movimiento de la tierra y sus leyes demandan que esas placas se relajen y que haya un equilibrio. La naturaleza de Dios continuamente va a buscar su equilibrio. Y cada vez que tú y yo y el ser humano en general, por no respetar la creación de Dios y por no tomar la responsabilidad de administrarla, cada daño que ocasionamos tendrá consecuencias. Es voluntad de Dios que esas consecuencias sucedan porque son parte de sus leyes. Miren lo que nos dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De pronto hay quien diga, Dios no tiene nada que ver en esto, o Dios no tiene nada que ver en aquello, o esto es nada más cuestión del hombre, porque Dios no tiene nada que ver con ello, porque Dios no quiere hacer eso, no es parte de su voluntad. Él es el que estableció las leyes y las normas y los decretos que rigen la creación. Todo cuanto sucede, acción y reacción, fueron establecidos y planeados por Dios. Si Él no quisiera, no hubiera establecido esas leyes. Si Él no quisiera que hubiera huracanes, hubiera diseñado otra manera en que se enfriaran las aguas. Todo cuanto sucede es porque Dios así lo estableció, así lo legisló, y las cosas simplemente siguen las leyes dadas por Dios. Pero ¿qué pasa cuando los inocentes sufren? Porque es muchas veces la pregunta de siempre. ¿Es también esto voluntad de Dios? Bueno, quisiera empezar por esto. Desde que el pecado entró en el mundo, no hay inocentes. ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que si están destituidos de la gloria de Dios, entonces ya no hay realmente inocentes en este asunto. Pero mira, un poco de la genética nos va a ayudar a entenderlo, y no sé mucho de las leyes de la genética, pero por lo menos hay muchas cosas que podemos observar y podemos entender. Después de Adán y Eva, ya no hay hombres originales. Me refiero a hombres creados del barro o de la tierra, del polvo de la tierra por los dedos de Dios. A quien sea que tú mires a tu alrededor o en el espejo o en tu casa, viene de alguien, que viene de alguien, que viene de alguien, y así sucesivamente, que viene de Adán y Eva. Y aunque no lo quieras, traen la herencia genética de sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y dale toda la línea genética hasta Adán y Eva, traen esa herencia. Sean buenos o malos genes, los traen. Aquel niño, desde el momento en el que nace, él ya trae herencia de carácter, de un tío, de un abuelo, de un bisabuelo. Todos están atentos a ver de quién sacó los ojos, de quién sacó la boca, de quién sacó la nariz, se ríe como cuál, qué carácter tiene. Trae anomalías, trae facciones y muchas otras cosas más, y no lo podemos negar, y sin duda alguna alguien tuvo que legislarlo. Esto no es que sucedió a la pura casualidad, está siguiendo una ley, un estatuto, algo establecido por Dios. Incluso no solo esto, es la voluntad de Dios que la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen sean visitados por su maldad, como también
Sean bendecidas muchas generaciones de los que le aman y le obedecen. Allá en Éxodo 20, capítulo 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero donde me quiero basar es en esto: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera que es voluntad de Dios. Y hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor sean visitados por su maldad, dejando inocente a ninguno. De igual manera, es voluntad de Dios bendecir a las generaciones de los que aman a Dios. A millares, dice la palabra. Y es parte de la voluntad de Dios. ¿No es justo? ¿Te preguntas? ¿O quieres establecer que así no es como Dios lo quería? ¿O que esto no lo planeó Dios? ¿O que esto es su voluntad permisiva? Porque de pronto el hombre hace cosas que Dios no puede controlar. Te diré algo. Si el padre fecundó a aquella mujer, a la madre, en estado de embriaguez, o si la madre ingiere alcohol durante el embarazo, existe una larga lista de anomalías que podrían afectar al bebé. Y el bebé es completamente inocente del asunto. Pero eso no importa. Aquello le va a afectar. Aquello va a afectar el resto de su vida. Porque hay una ley genética que así lo establece. Si cuando se está formando es dañado a causa del alcohol o de cualquier otra sustancia, aquel bebé, sin deberla ni temerla, le tocará vivir las consecuencias de la negligencia, de la ignorancia o de la falta de responsabilidad de sus padres. Si Dios no quisiera que nuestras acciones tuvieran consecuencias más allá de nosotros mismos, no hubiera establecido tales leyes. Pero ahí están, y fueron instituidas por Dios desde el principio de la fundación del mundo. Y sin duda alguna es voluntad de Dios que se cumplan. Pero ahora quiero hacer una pequeña cápsula aquí, porque Dios es justo. En medio de todas sus leyes, que de pronto las leyes parecieran que no tienen el más mínimo grado de misericordia, porque es simplemente blanco y negro. Obedece y serás bendecido, desobedece y serás maldecido. Aborrece a Dios y maldecirás a tus generaciones. Bendice y glorifica a Dios y bendecirás tus generaciones. Pero lo cierto es que el hijo no será condenado por lo que hizo su padre, ni su padre será condenado por lo que hizo su hijo. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sin embargo, no podemos negarlo. El hijo se ve afectado por las decisiones de su padre, y su padre se ve afectado por las decisiones de su hijo. De manera que, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el inocente sufre? Bueno, ya lo establecimos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre alejado de Dios es lo único que tiene. Es parte de la voluntad de Dios. De que si Él representa el amor, la bondad, la misericordia, la paz, el gozo, todo el que esté alejado de Dios está privado de todas estas cosas. Pero el que se acerca y busca a Dios, también busca su bien, porque se acerca a la fuente de todo bien. En esta ocasión nos detendremos aquí y seguiremos examinando la voluntad de Dios, porque hay más aspectos para mirar, pero quise empezar aquí para que pudiéramos ver
que no nos podemos acercar a indagar acerca de la voluntad de Dios desde nuestra manera de ver las cosas o entender las cosas, porque tenemos una falsa idea de la realidad. Creemos que son inocentes los que sufren, creemos que hay cosas que Dios no quiere que sucedan, pero suceden. Sencillamente no entendemos que todo cuanto sucede es en respuesta a una ley de Dios, la cual Él estableció y por lo consiguiente es su voluntad. Ahora miraremos que hay muchas ocasiones en las que Dios limita o hace de una manera especial, hace una excepción en alguna persona, la cual, siguiendo el curso natural de las cosas, debería de perderse o debería de morir, y Dios le extiende su vida o Dios le perdona. Y eso también es parte de la voluntad perfecta de Dios. Quiero que por lo pronto nos quedemos aquí y lo examinemos. ¿Cuántas veces vamos en contra de lo establecido por Dios, pretendiendo buscar la voluntad de Dios? Cuando ya se nos dijo qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él busca de nosotros, solamente leer su palabra y pedir al Espíritu de Dios que nos muestre. Pero hay veces que estamos jalando en contra de ello, pretendiendo hacer la voluntad de Dios. Y esto es porque ignoramos las Escrituras. Hay quien roba creyendo que está haciendo la voluntad de Dios porque tiene que proveer para su familia. Hay quien miente porque cree que esa es la voluntad de Dios porque tiene que proteger algún aspecto de su vida o alguna persona en particular. Sin embargo, la voluntad legal de Dios está establecida ahí, en sus leyes, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos. ¿Dónde los encuentro? En la santa palabra de Dios. Ahí los busco, ahí los leo, y la palabra de Dios ahí me revela qué es lo que Dios quiere de mí. Y la ley puede ser algo muy frío y muy duro, pero la esencia de la ley es la misericordia, porque es voluntad de Dios que cuando el hombre se dé cuenta que no puede ser perfecto en sí mismo, que no puede cumplir la ley en sí mismo, que no puede dejar de pecar en sí mismo, y busca a Dios y se humilla a Él y clama de su misericordia, Dios es amplio en perdonar. Y Dios le revela que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces has sido en contra de la voluntad de Dios y no lo has entendido? Has sido en contra de naturaleza, has sido en contra de la creación, has sido en contra de sus leyes, de sus mandamientos, y crees que no ha pasado nada, y crees que no tiene nada de malo, porque dentro de ti piensas, bueno, Dios lo permitió, porque en su voluntad permisiva Él me dejó que yo siguiera caminando en este rumbo. No te equivoques. Si has desobedecido los mandamientos de Dios con plena intención y con toda maldad de hacerlo, te espera una maldición. A menos que te arrepientas y busques a Dios. ¿Has obrado mal? Te espera mal. Lo que has sembrado vas a cosechar. Pero Dios es grande en misericordia. Él es lento para la ira. Él está llamando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que por medio de Cristo Jesús tenga vida eterna. Y que el Espíritu Santo de Dios, cuando abre las Escrituras, le revele qué es lo que Dios demanda y quiere, y entonces pueda caminar en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, Señor, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo corregirá el hombre sus pasos? ¿Cómo le dará rumbo a su vida? Por medio de tu palabra, por medio de tu ley, por medio de tus mandamientos.
que nos instruyen y nos enseñan qué es lo que quieres, qué es lo que te agrada, qué es lo que buscas de nosotros. Y por eso hoy, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que humillados delante de ti podamos pedir perdón, podamos confesar y reconocer que no te hemos amado como deberíamos, que no te hemos obedecido, pero que si tú tienes misericordia de nosotros y extiendes a nuestro favor tu mano y nos limpias de toda maldad, entonces, Padre, podemos servirte, podremos conocerte. Y estoy seguro que entre más te conozcamos, más te amaremos. Y entre más cerca estemos de ti, más nos deleitaremos en tu presencia. Y si vemos tu rostro, Señor, entenderemos el gozo y la eternidad. Perdona nuestros pecados y remueve todo lo que estorbe, a fin de que un día podamos estar cara a cara delante de ti, alabando y glorificando tu santo nombre. Revélanos más de ti, Señor, porque eso es vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y conocer a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, te pedimos el perdón de nuestros pecados y oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.